Bien, doctores, esta es la última parte de eh, algunos temas de la unidad 1. Ahora nos vamos a enfocar a tumores de glándula salival, pues ya saben que en cabeza y cuello, y sobre todo en cavidad oral, pues tenemos glándulas salivales. Igual en la OMS, cabeza y cuello, maneja los tumores más frecuentes que afectan a glándula salival y principalmente aquellos que son malignos. Bien, solamente vamos a mencionar pues el más frecuente, que es el adenoma pleomórfico o adenoma pleomorfo. Esta es una neoplasia benigna, es la más frecuente que afecta a glándula salival, pero sobre todo a glándula parótida. Vean, hasta en un 60%, es menos frecuente en las glándulas submandibulares y muy raro en las glándulas salivales menores. Este, Ustedes también lo pueden encontrar como tumor mixto debido a que tiene varios componentes, un componente epitelial y mioepitelial y un componente estromal. Eh, Su origen, bueno, pues se habla sobre todo de aquella exposición a radiación, y aquí ustedes pueden ver, es muy evidente el aumento de volumen en esta región donde precisamente se localiza la glándula parótida. Morfológicamente, bueno, pues es una lesión redonda, ¿no? Que está bien delimitada, generalmente no supera los 6 centímetros y tiene una cápsula, ¿sí? Esta cápsula, pues es lo que permite que esta neoplasia, pues siga manteniéndose así redondita. Al corte de su superficie, lo que vamos a ver son áreas de color grisáceo que se ven un poquito translúcidas, ¿no? Con áreas blancas en algunas zonas, con unas zonas nodulares, y en otras pues podemos observar hemorragia o áreas quísticas, y estas zonas que se ven como grisecitas que dan el aspecto, así es como se ve un aspecto mixoide o condroide. Aquí incluso ustedes están viendo la neoplasia, cómo está delimitada por una cápsula, vean, que se ve una muy, muy delgada línea que la delimita, y esto que ustedes ven es el páncreas. Entonces el corte donde vemos la glándula, perdón, de páncreas, de parótida, donde vemos la glándula parótida, y aquí vemos la neoplasia. La neoplasia pues no está infiltrando, se mantiene este, eh, por la cápsula. Entonces ya si metemos un corte histológico, aquí ustedes ven la cápsula, que es esta línea rosita, que la está delimitando. Vean aquí el parénquima de la glándula parótida. Y bueno, pues ya la superficie de corte de la neoplasia, pues vemos una superficie heterogénea, vemos unas áreas que le dan una coloración como lilita, ¿no? Nosotros le decimos anfófilo, unas áreas con un tinte morado, y aquí pues predomina estas áreas con un tinte lilita, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué corresponde. Entonces recuerden que en los cortes lo que vamos a ver es un componente epitelial, ya sean células del epitelio de los conductos, y mioepitelial, que son aquellas células que recuerden que están alrededor de los conductos y de las glándulas, y su función es la contracción, ¿no? Y bueno, vamos a ver un componente mesenquimal donde podemos ver áreas mixoides, moco e incluso condroide. Y aquí vemos el acercamiento, ¿no? Vean, este es el estroma, que semeja mucho al área condroide, ¿sí? Parecen condrocitos, y este es el componente epitelial. Componente epitelial que está conformado por estos conductos, ¿verdad? Vean este conducto que está revestido por estas células, y el componente mioepitelial, que son las células que están alrededor de los conductos, o que en ocasiones podemos ver una proliferación de estas células mioepiteliales. Entonces tenemos los dos componentes. Acuérdense que es un tumor mixto. El epitelial, pues es que veamos estos conductos revestidos por estas células, y tienen que ustedes tomar en cuenta que estamos ante una neoplasia benigna, o sea, las células que revisten al conducto no deben de tener atipia, las van a ver redonditas con su citoplasma. Bien, el componente mioepitelial son todas estas células que vemos, que pueden estar dispuestas en agregaditos, y algunos mencionan que su característica es que las vemos como plasmocitoides, o sea que vemos un núcleo excéntrico y el citoplasma, ¿no? Entonces tienen esta disposición, o las podemos ver alargadas. Y el componente condroide, que aquí lo estamos viendo. Recuerden, por las células mioepiteliales, aquí les estoy poniendo una imagen de un estudio de inmunohistoquímica donde
lo que se quiere ver es estas células mioepiteliales que normalmente están alrededor de los conductos o de las glándulas. Este es un acercamiento donde podemos ver las células mioepiteliales proliferadas. ¿Por qué son mioepiteliales? Bueno, pues porque también tienen otra característica, pueden ustedes observar como un citoplasma claro. Los núcleos generalmente son redondos, ovales, pero vean, tienen un citoplasma claro, las podemos encontrar con esta disposición como sólida, ¿no? En nidos, la característica, bueno, pues es esta, ¿no? Estos núcleos que no tengan atipia y, bueno, pueden verse como plasmocitoides o como aquí lo vemos con estas células con un citoplasma claro, componente epitelial que esté formando estos conductos, vean, estos conductos, este es el componente epitelial, este es un componente mioepitelial, estas células que tienen mucho citoplasma y que semejan mucho a células plasmáticas son las células mioepiteliales. Entonces vemos los dos componentes, mioepitelial y el componente epitelial. En patología también podemos hacer citologías de distintos epitelios. E incluso en anatomía patológica hay subespecialidades. Por ejemplo, en este caso de la citología, ¿no? Hay patólogos que se enfocan a la citología, se les conoce como citopatólogos. Y la citología, pues son todos esos extendidos que se realizan, ¿no? Por ejemplo, las citologías cervicovaginales o que coloquialmente ustedes conocen como papanicolaos, citologías, por ejemplo, de algún líquido, ¿no? De cavidad peritoneal, pleural, ¿no? Pueden hacer citologías de biopsias por aspiración. Es un área que es muy amplia y hay patólogos que se enfocan o se especializan en citologías, ¿no? Y también, o sea, hay otras áreas que pueden tener especialidades, por ejemplo, patólogos que se enfocan al estudio de tejidos blandos, por ejemplo, patólogos que se enfocan al estudio de mama, ¿no? Patología mamaria. Por ejemplo, en mi caso, pues yo me enfoco al estudio de las enfermedades hematolinfoides, yo soy hematopatóloga. Entonces, el área de anatomía patológica es muy amplia, no solamente es ver biopsias o piezas, sino vean aquí como está esta opción de citologías, ¿no? Entonces, se hace una citología de una biopsia por aspirado en este caso de esta neoplasia que se localiza en parótida. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver en las citologías? Las citologías vamos a ver las células, ¿no? No vamos a ver ese fondo, no vamos a ver ese componente estromal que normalmente vemos en el tejido. Ven cómo aquí es muy distinto. Vemos algunas celulitas que ya desde aquí nos llaman la atención y en un acercamiento vean esta morfología como plasmocitoide, entonces ustedes ya pueden decir, ah, esta es una célula mioepitelial, ¿no? Pueden ver un componente mixoide y aquí el componente epitelial, vean cómo estas células incluso están como queratinizando, ¿no? Pues tenemos los tres componentes y se ve completamente distinto a una biopsia o tejido en este caso, de la glándula. Recuerden que característicamente dentro de los hallazgos clínicos va a haber un aumento de volumen en esta zona, sobre todo donde se localiza la rama de la mandíbula. Generalmente son aisladas, móviles, indoloras, tienen un lento crecimiento, ¿no? Y recuerden que afecta sobre todo a glándula parótida. El tratamiento, pues hay que hacer una resección completa de la neoplasia, puede ser una parotidectomía. Sin embargo, vean cómo hay una recidiva del 4%. Y enucleación, que consiste pues, en nada más quitar el tumor, ¿verdad? O sea, quitan nada más la bolita del tumor, pero vean el riesgo de recidiva es del 25%. Por eso se sugiere mejor que sea una parotidectomía, o sea, quitar la glándula parótida junto con el tumor para evitar este riesgo de recidivas. Y tenemos un componente maligno del adenoma pleomorfo, que es el carcinoma originado en adenoma pleomorfo. Para poder decir que es un carcinoma, debemos tener ya el antecedente de que el paciente tiene un adenoma pleomorfo. ¿Por qué? Porque es muy difícil poderlo asociar a que se esté originando del adenoma pleomorfo. Entonces, cuando tiene un componente maligno, generalmente, bueno, pues lo podemos ver como un adenocarcinoma o como un carcinoma indiferenciado. Son infiltrantes, es decir, ya no tienen una cápsula y por lo general pueden llegar a sustituir el adenoma de donde se está originando, ¿sí? Entonces,
eh, para poder decir que es un carcinoma hexadenoma pleomorfo o que se está originando el adenoma pleomorfo, tenemos que ver el antecedente, tenemos que ver que precisamente se esté originando de un adenoma, pero en muchos casos llega a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el carcinoma puede llegar a sustituirlo. Son invasivos y su mortalidad puede ser del 30 a 50%, con una supervivencia de 5 años. La transformación maligna originado de un adenoma pleomorfo, vean que es del 6.2% y generalmente se asocia a múltiples recurrencias, ¿no? Pero, o sea, es un porcentaje no muy alto, pero pues sí, pacientes con adenomas pleomorfos, pues hay que revisar la lesión. Muy bien, tenemos varios escenarios. En este caso tenemos el escenario donde vemos el adenoma pleomorfo en este dibujito, que consiste, como ya los dije, en una lesión mixta. Vamos a ver un componente epitelial o mioepitelial y un componente estromal. Entonces aquí nos están poniendo los dibujitos, los conductos con sus celulitas, y afuera estamos viendo esto que ven de color negro a las células mioepiteliales. Entonces el adenoma pleomorfo se caracteriza porque, bueno, tiene hallazgos o características de células normales, sin atipia, ¿no? Que están bien organizadas con sus células mioepiteliales, ¿verdad? En cambio, en el carcinoma intracapsular, ya vemos el adenoma, ¿verdad? Donde hay algunas glándulas neoplásicas que pues, todavía no tienen atipia. Sin embargo, dentro de estas glándulas o estos conductos ya empezamos a ver células con pleomorfismo, ¿no? Entonces, y otra cosa es que es intracapsular, es decir, la cápsula que está por fuera, que debe, como aquí lo ejemplifican, la cápsula que está por fuera está íntegra, ¿no? El carcinoma está dentro de estas glándulas o conductos, no se están saliendo, ¿no? Eso es carcinoma intracapsular. Y bueno, pues recuerden que hay una normalidad en la proliferación de las células y empezamos a ver pleomorfismo, pero no deben de estar afectando las células miopiteliales o los conductos. Y mínimamente, bueno, en caso de que estén formados los conductos, ¿no? Mínimamente invasor es cuando vemos, bueno, pues ya las células neoplásicas, pero ya están saliéndose de la cápsula. Aquí no vemos la cápsula, por eso es intracapsular, pero aquí no lo ejemplifican, vemos la cápsula y vemos cómo estas células que no las ejemplifican de color negro ya se están saliendo, pero vean, es aproximadamente 1 milímetro, a eso se refiere con mínimamente invasor. Y ya invasor cuando estas células neoplásicas ya sobrepasan la cápsula y ya están infiltrando el resto del tejido. Bien, otro de los tumores de glándula salival es el tumor de Warthin, es el segundo en frecuencia después del adenoma pleomorfo. También lo pueden encontrar como cistoadenoma papilar linfomatoso. Es exclusivo de la glándula parótida, a diferencia del adenoma pleomorfo. Yo les mencioné que, bueno, pues lo más frecuente que afecte es a glándula parótida, pero puede afectar a otras glándulas. No, es en glándula parótida, es más frecuente en hombres en esta etapa de la vida, en la quinta y séptima. 10% puede ser multifocales o 10% bilaterales, como aquí lo pueden ver en este paciente, donde pues está afectando a las dos glándulas. Mucho más frecuente si personas fuman, vean, tienen un riesgo de desarrollarlo, y generalmente también tienen una cápsula, son redonditas, son ovales, con este rango de medidas de 2 a 5 centímetros, y surgen de la zona superficial de la glándula parótida. Por eso se pueden palpar sin problema. O sea, recuerden que la glándula parótida pues tiene una porción superficial y una profunda, ¿no? Entonces, de la superficial es de donde se origina. Los hallazgos histológicos, bueno, primero macroscópicamente, miren, aquí ustedes pueden observar la glándula. Esta es la glándula parótida, este es el parénquima, así se ve. De repente lo pueden confundir como con tejido adiposo, así es como se ve la glándula. Y ven aquí la neoplasia, igual que en el adenoma pleomorfo, está redondita, está delimitado por una cápsula, su superficie es sólida, sin embargo no es igual como en el adenoma pleomorfo. Tiene una coloración café, ¿verdad? Y tiene áreas blanquecinas, que ahorita vamos a ver por qué se ven estas áreas blancas. Podemos ver huecos, o sea, podemos ver como áreas quísticas también, aquí no lo vemos macroscópicamente. Y bueno, ya si tenemos un acercamiento, se caracteriza porque
porque tiene este componente epitelial que es lo más rosita que ustedes ven y tiene abundante tejido linfoide. Esta es la característica del tumor de Warthin. Aquí vemos un acercamiento del componente epitelial que es esto rosita. Esto rosita pues son las células epiteliales que no tienen atipia, que se ven bonitas, pero dentro de estas como folias, ¿no? que sobresalen o proyecciones digitiformes, tenemos un estroma donde tiene una gran cantidad o abundante tejido linfóide. Entonces ya vean, en esta otra microfotografía vemos el componente epitelial, que es esto rosita, y la característica es que ustedes vean este tejido linfoide que incluso puede formar hasta folículos secundarios, pero no debe de haber atipia. El componente epitelial del tumor, pues bueno, parece ser que es el componente neoplásico, las células que veamos de color rosita. ¿Por qué? Porque estas son las que producen factores que hipotéticamente lo que se sugiere es que estas células del epitelio del tumor atraen a las células linfoides y por eso es que vemos una gran cantidad de tejido linfoide, ¿no? Rara vez se origina dentro de los ganglios linfáticos, o sea, ojo, yo les decía que, bueno, pues el 100% afecta a glándula parótida, pero vean cómo sí hay reportes de casos afectando ganglios linfáticos, que es muy raro. Recidivas, pues por lo generalmente es del 2% después de la resección, pero bueno, es una neoplasia que al igual que el adenoma pleomorfo, se puede resecar completamente. Bien, doctores, este es el último tema con respecto a la unidad 1 de cavidad oral. Como ustedes vieron, fueron muy poquitos temas, pero bueno, así no lo maneja el programa. Y bueno, vamos a manejar la misma dinámica. Recuerden, el sábado vamos a tener el examen. Espero que todavía se confirme la hora, que como en la anterior, que fue a las 9. Y pues les voy a mandar el examen a sus correos. Por favor, chequen que haya llegado el correo y sobre todo que tengan el examen, ¿sí? Para evitar estos contratiempos. Entonces, mañana lo envío y bueno, pues ya después me confirman que haya llegado el examen.